mensaje de hoy se llama fe, cuando todos los recursos desaparecen. Fe, cuando todos los recursos desaparecen. Y quiero hablar un poquito de la vida de Job, ¿no? Ahí en capítulo 1 de Job me impresiona porque me impresiona el versículo 20, porque nos habla de la fe de Job. Y mira lo que dice el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y fe cuando los recursos desaparecen, ¿no? Acá estamos hablando de un hombre que era piadoso, dice la palabra de Dios, un hombre próspero, un hombre que tenía una familia grande, 7 hijos, 3 hijas, estaba sano, era rico, impresionante, una vida súper bendecida. Pero dice la palabra de Dios que en un día dice que perdió todo. Impresionante, porque dice que en un día dice que le robaron los bueyes, mataron los criados, en un día las ovejas y los pastores murieron calcinados por un rayo, en un día los caldeos le llevaron los camellos, en un día dice la palabra de Dios que todos sus hijos estaban comiendo en el campo, y dice que una tormenta derribó la casa y mató a todos sus hijos, y detenerlo todo, dice la palabra de Dios que en un día lo perdió todo. Y yo me imagino, ¿no? Un poquito lo difícil que habrá sido para Job. Si a veces a nosotros, cuando el médico nos dice, mira, tenés esta enfermedad, y sentimos que eso que nos dice el doctor es terrible, porque muchas veces el doctor nos dice, mira, tu situación es delicada, es grave, estás perdiendo tu salud, estás perdiendo tu vista, tu riñón está dejando de funcionar, tu hígado está dejando de funcionar. Qué impresionante, porque hay veces que tenemos como a Job, ¿no? Noticias que son terribles. Yo creo que te ha pasado, ¿verdad? Que de un momento a otro, situaciones que no esperás, que vienen y que vos decís, ¿cómo puede ser? Como a Job, ¿cómo ves esto, Ivana? No, de repente de tenerlo todo, de estar bendecido, de estar sano, te vienen un montón de malas noticias, te agarra, a Job dice que le agarró una sarna, que él dice que se rascaba con un tizón, porque dice que era impresionante. Ahora, de un momento para otro lo perdió todo. ¿Cómo ves y cómo pensás que vivió esta situación, Job? Uf, pobre Job, hemos pasado por eso, ¿no? Hemos vivido eso de tenerlo todo, de creer que estaba todo en total calma, todo en su lugar. Bueno, nos hemos acomodado, ¿no? Bueno, llegó, está todo en su lugar, todo ordenadito, tenemos todo bajo control y de repente nos pasó lo mismo que a Job, o vino un Katrina sobre nosotros, hizo un desastre en nuestras emociones, en nuestra vida económica, en las relaciones, en todo. Uno creo que se sienta que fue lo que hizo Job en un momento, ¿no? Sentarse y decir, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Por dónde empezamos, no? Vos sabés, Ivana, que hay mucha gente que nos está viendo ahora mismo, que al igual que Job, han perdido muchos recursos y se preguntan cómo van a hacer. Hoy yo quiero dar un par de claves de cómo hizo Job para atravesar esa situación tan dolorosa, esa situación tan difícil, porque mucha de la gente que nos mira en este tiempo ha perdido cosas muy importantes, ha perdido la salud, otros han perdido su trabajo, otros han perdido familiares queridos. Entonces, ¿cómo hago? Porque el mensaje de hoy es fe cuando todos los recursos desaparecen. ¿Cómo hago para sobrevivir o sobrellevar o atravesar esta situación tan dura, ¿no? De perder aquello que para mí es indispensable, porque para Job era indispensable. Sus hijos, su familia, Ivana, la mujer de él le dijo, maldice a tu Dios y muere. Te digo, wow, qué terrible, ¿no? De un momento para otro, que tu esposa se vaya, que tus hijos se mueran, que tus riquezas desaparezcan, que es tu salud. Y sabes, yo sé que hay mucha gente ahora mismo que se puede identificar con Job, que está mirando su realidad y dice, la verdad, de todo eso que tenía ya no tengo nada. Y hay gente incluso, Ivana, que han perdido hasta sus sueños,
Yo no sé si te ha pasado, pero cuánta gente, hasta sus sueños, Ivana, se han perdido. Sí, la verdad lo experimenté, estuve 3 años, fueron Wow, 3 años donde eh, cuando hablamos con respecto a lo de Jonás, lo había dicho, ¿no? Me senté en mis escombros, me senté a mirar todo lo que había perdido y fue de un día para otro. Todo lo que parecía que estaba controlado, lo que estaba en orden, así tal cual Job, de un momento a otro, era mirar a mi alrededor y no tener nada, ¿no? Joven, en ese momento ni siquiera sus amigos lo ayudaban, ni siquiera lo que le decían, ni sus tal amigos, cual, tal cual. ni su esposa, o sea, no me pasó, ¿no? Tengo amistades, puedo darle gracias a Dios por mis amistades que fueron un sostén, pero conozco también, conocemos que a veces ni siquiera los amigos ayudan en ese momento, pero sí lo experimenté ese momento de desolación, porque uno lo que siente es, y aún creer que Dios nos Wow, abandonó, es el primer pensamiento, yo puedo decir que wow, fue el primer claro. pensamiento que se me pasó por la cabeza. ¿Qué pasó, Dios? ¿Me abandonaste en medio de esto? No entender, ¿no? No Qué difícil, entenderlo. qué difícil, qué duro, ¿no? Porque es muy difícil atravesar situaciones de pérdida como las de Job, ¿no? Uno ha tenido que atravesar por pérdida significativa, de hecho, yo tuve la pérdida de mi mami, mi papi, pero hay ciertas pérdidas que uno espera en la vida, ¿no? Un hijo espera que algún día el padre ya no esté, pero hay ciertas pérdidas que no las esperamos, ¿no? La pérdida de un hijo, la pérdida de la salud, uno siempre cree que va a estar sano, uno siempre cree que, ¿no? Yo recuerdo cuando me caí y me pegué con la cabeza y quedé muy mal y me dio el trastorno de ansiedad, ataques de pánico y yo perdí la cordura, Ivana, por un momento. Yo pensé que me estaba volviendo loco y recuerdo que fue muy difícil, Ivana, fue muy difícil, hermano, fue muy difícil la pérdida de mi salud mental y emocional, porque mi cabeza empezó a trabajar como un motor acelerado a 2000 por hora y fue terrible. Y lo que me salvó, yo lo puedo decir, fue la fe en Dios mi ancla, fue la fe en Dios la que me ayudó a atravesar ese momento de confusión, de perturbación, que creía que mi cabeza, que me iba a volver loco. Lo que me mantuvo estable, lo que me permitió ver la luz al final del túnel, fue la fe en Dios. Y eso vemos en Job. Porque mira lo que vemos en Job, Ivana. Vemos el dolor por un lado, pero por otro lado vemos la fe inquebrantable, porque mira el dolor que dice la palabra de Dios en el versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Escuchá, es terrible esto porque el dolor de él era tan grande que dice que rasgó su manto, se peló, dice que se rasuró en aquel tiempo. Cuando una persona tenía un dolor muy profundo, se rasuraba la cabeza, la barba, rasgaba sus vestiduras. Así que el dolor de Job habrá sido muy, muy profundo, muy difícil. Pero así como vemos el dolor de Job, Ivana, vemos su fe inquebrantable, porque dice la palabra que se postró en tierra y adoró. Al adorar, Job estaba declarando que su fe permanecía inquebrantable en Dios. Y qué duro. Yo no sé si te pasa, Ivana, pero qué difícil es adorar a Dios en medio del dolor. Qué difícil es adorar a Dios cuando las crisis golpean a tu puerta, cuando las tormentas sacuden tu casa. Pero Job, a través de su adoración, estaba declarando que su fe en Dios era inquebrantable, inamovible. Qué poderoso es cuando tenemos una fe fuerte y segura en Dios. ¿Cómo ves esto? Qué difícil es adorar cuando las cosas se salen de su cauce, ¿no? Una cosa es adorar cuando todo está bien, pero Job dice que en medio de su dolor se postró en tierra y adoró a Dios. ¿Y cómo nos desafía esto, Iván, a todos los que estamos escuchando, no? La verdad que sí, lo que menos hacemos cuando vienen los problemas es adorar, no tenemos la actitud que tuvo Job. Eso creo que es, nos empezamos a lamentar, como te decía hoy, ¿no? La primera pregunta que uno le puede hacer es, ¿qué pasó? ¿Te olvidaste? ¿Me abandonaste? Y no es lo que él no hizo, no cuestionó nada.
Él no cuestionó nada, se levantó, rasgó sus vestiduras, hizo todo esto, no, se rapó, y lo que hizo fue postrarse a adorar. La verdad, un gran ejemplo nos deja. Hay mucha gente ahora mismo que nos está viendo y que le pasó como te pasó a vos, ¿no? Que en el momento de la crisis incluso pensaron que quizás Dios los abandonó. Ivana, ¿qué le dirías? Vos pasaste por esta experiencia dolorosa y te diste cuenta finalmente que Dios ha estado, pero ¿qué le dirías? Porque hay mucha gente ahora mismo, Ivana, que como vos, quizás lo perdió todo de un momento a otro, que como Job, quizás está perdiendo su salud, perdió su vista, sus habilidades, sus capacidades, su familiar, la economía, y que en el momento de dolor y de tristeza les cuesta adorar, porque les cuesta decir, Dios, te alabo, pero dice que Job en medio de su dolor adoró a Dios. Le damos la bienvenida a Matías también, y mientras tanto, ahí está Mati, Dios te bendiga. ¿Qué le decimos, Ivana? Hola, bendiciones. Les diría uno de los puntos que hablamos la semana pasada, que esperen lo mejor, la crisis es pasajera, no logramos verlo en el momento, ¿no? Yo hablaba de esto, que lo mío fue 3 años difíciles, 3 años muy duros, donde aún tuve que reconocer que había caído en depresión, no lo reconocía, no me hacía cargo de eso, no me detuve a prestarle atención a eso, pero wow, que no pierdan su fe en lo que me sostuvo en medio de eso, en medio de mi crisis, en medio de mi depresión, de mi soledad, porque aún estaba rodeada de muchos, pero me sentía sola. Lo que me mantuvo fue la fe, saber que lo mejor iba a venir, iba a pasar todo eso, en algún momento iba a pasar, pero lo mejor iba a venir. Y lo tengo que decir porque hoy, en medio de toda una crisis que vivimos, lo estoy viviendo situaciones que pensé que no iban a llegar, que hacia mi mirada quizás, o hacia la realidad, ¿no? No iban a suceder, y sin embargo, cada día que me levanto, o en cada momento, le doy gracias a Dios, porque eso parecía imposible, pero me mantuvo la fe, puedo decir que me mantuvo la fe. He ido a ustedes 1 y 1000 veces a hablar de lo que me pasaba, tengo amistades que son de fierro, pero me mantuvo la fe y la esperanza de saber que lo mejor iba a venir. Wow, Mati, estamos hablando de la fe cuando todos los recursos se acaban, ¿no? Y estamos hablando de la vida de Job y de cómo Job de un momento para otro lo perdió todo, perdió sus hijos, perdió su esposa, perdió su finanza, pero dice que Job en medio de su dolor, dice que mostró una fe inquebrantable, en medio de su dolor adoró a Dios, pero estamos hablando que no es tan fácil, ¿no? Que hace falta una fe verdadera. Y acá vuelvo a lo mismo, ¿no? La fe artificial, la fe emocional no sobrevive a esto. Vos pasaste una situación también parecida como la de Job, ¿no? De perder ciertas cosas. ¿Qué tenés para decir en medio de esto, no? Es que es impresionante, yo estaba escuchando y es que ahí en las pruebas la fe es probada. Yo puedo decir tengo fe, pero hasta que no venga el horno, yo no puedo decir que mi fe es verdadera, es la verdad. Me hace acordar a Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que ellos estaban en el horno de fuego y ellos dijeron, no vamos a adorar a Dios, creyeron, y aún si tenían que morir, creían en eso. Yo creo, como Job, me acuerdo un versículo muy puntual de Job, que él dice, ¿qué vamos a aceptar de Dios? ¿Solo lo bueno? Dice. Y ahí hay que aprender. Solo lo bueno de Dios, decía. Tal cual. Creo de que, sí, pude experimentar lo que Job vivió en el momento de sentirse solo, pero creo de que la fe te sostiene. Creo que la fe es la columna de la vida de una persona, que si nosotros ponemos nuestra vida en lo que tenemos, si Job ponía la vida de él en manos de su esposa, de sus bienes y de todo lo que tenía, creo que hoy no sería la misma la historia. No, para nada, no. Por eso digo que
que la fe es determinante, Y bueno, queremos alentar a cada uno de los que nos están viendo a que nos puedan decir qué los sostiene en este tiempo, qué nos está sosteniendo. Porque la fe en qué, en Dios, en su palabra. Quizás haya algunos hermanos que puedan darnos algún versículo bíblico para compartir con la gente que nos está viendo y de esa manera puedan participar del programa, ¿no? Estamos hablando de la fe cuando los recursos, todos los recursos se nos acaban. Y estamos hablando de la vida de Job y de cómo Job, dice la palabra de Dios, que después de haberlo perdido todo y en medio de su dolor por la pérdida, su dolor por la salud, porque dice que tenía tanto dolor por la sarna que tenía que se rascaba con tizones. O sea que la situación no era una situación fácil. Pero la pregunta que surge y la que queremos hacerle a toda la audiencia es, ¿cómo pudo Job seguir creyendo? ¿Cómo pudo Job seguir manteniéndose de pie? ¿Cómo pudo Job no permitir que todo eso lo hunda? Y una de las cosas que vemos es que hay algunas claves acá que vamos a ir compartiendo. Y lo primero que vemos en Job es que él veía a Dios como la fuente de su vida. Esa es la primera clave que quiero dar. Job pudo seguir adelante porque vio a Dios como la fuente de su vida. Miren lo que dice el versículo 21. Él dice, desnudo salí del vientre y desnudo volveré allí. Y miren lo que dice, Jehová dio, dice Job. Jehová dio. En otras palabras, Job sabía que el tiempo que había disfrutado de sus hijos y de todo lo que poseía era por la gracia de Dios. Yo creo que ahí tenemos un problema, ¿no? Porque a veces nos quejamos en contra de Dios y nos enojamos cuando algo que amamos o algo que disfrutamos o algo que creemos que es nuestro deja de estar. Nos olvidamos de que Dios es la fuente de todo lo que tenemos. Nos olvidamos que si algo bueno hay en nuestra vida es porque Dios nos lo dio. Sabía Job que todo lo que tenía venía de Dios. Y mira, todos esos años buenos, todos esos días de gozo, todos esos buenos tiempos que él disfrutó junto a su familia, él sabía que venía de parte de Dios. Santiago capítulo 1 y versículo 17 dice que toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. Quiero contar una experiencia personal como la que contaste, Ivana, como la que contaste, Mati. Cuando nuestra hija Lara murió, nosotros pudimos haber dejado a Cristo, abandonar la obra, pudimos haber despotricado en contra de Dios. Pero Viviana y yo sabíamos en lo más profundo de nuestro corazón que la vida de Lara siempre había sido un préstamo, que la vida de Lara nunca había sido nuestra, que no nos perteneció jamás nos perteneció a nosotros. Entendíamos que la provisión de Lara había sido de Dios. Dios había sido la fuente de nuestra bendición todo el tiempo. Nunca voy a olvidar. Cuando murió Lara, al tiempo Viviana y yo hicimos una oración. Y en esa oración Viviana y yo le dijimos a Dios, Dios, Lara nunca fue nuestra. Simplemente en esta oración queremos decirte que te la devolvemos. Señor, que te la ofrendamos porque nunca fue nuestra. Hicimos una oración con Viviana en donde le dijimos, Dios, Lara nunca fue nuestra. Y a través de esta oración te la queremos ofrendar a vos porque siempre fue tuya, nunca fue nuestra. Entendimos que la vida de Lara fue una bendición que Dios nos dio. Entonces, es importante entender esto, ¿no, Ivana? Que todo lo que tenemos no nos pertenece, es de Dios. ¿Por qué Job pudo enfrentar esa situación? ¿Por qué Job pudo levantarse de su dolor? Por esto, miren lo que dice. Job dice, el nombre de Dios sea alabado porque Él fue quien me dio todo lo que yo tenía. ¿Qué le voy a reclamar? ¿Qué me voy a enojar? Si todo lo que yo disfruté en mi vida, si el tiempo que tuve a mis hijos, a mi esposa, a mis riquezas, si todo lo que disfruté en mi vida siempre fue de Dios, y Dios en su amor y misericordia me lo dio, ¿cómo voy a ponerme mal si nunca fue mío? Siempre fue de Dios. Qué difícil es aceptar esto, ¿no, Ivana?
entender esto no debe ser fácil, ¿no? Es durísimo, durísimo. O sea, me encontré haciendo una oración, no es la misma situación que vivieron ustedes, pero llegó un momento que tuve que decirle a Dios, te entrego a mis hijos, te los entrego, no puedo hacer absolutamente nada, son tuyos, entiendo de que son tuyos, pero llegar al punto de hacer esa oración no es fácil y puede ser con un hijo, puede ser con la salud, puede ser con lo que sea. Hoy meditaba sobre una palabra que está en Job 8:14 que dice, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña, ¿no? ¿En qué nos estamos apoyando? Que Wow. para hacer esa oración tengo que entender lo mismo que entendió Job, que Dios fue el que dio. O sea, mi confianza es una tela de araña si me estoy apoyando en mi salud, si me estoy apoyando en lo que yo puedo llegar a ser como mamá, en lo que puedo llegar a ser como esposa con mis propias fuerzas. Job lo que hizo fue rendirse por completo y reconocer que lo que él había tenido y lo que pudo disfrutar en cada momento tenía que ver con Dios y no con sus fuerzas. No se apoyó no era algo que se disolvía en un momento a otro como una tela de araña, que uno le pasa el dedo y se rompe, sino que era algo firme al punto que él podía hacer esa tremenda oración. Dios dio, entonces por ende puedo ser más que agradecido. Pero mirá esto, cómo la fe de Job lo sostuvo, porque por la fe, Job entendía que todo lo que tenía y tuvo, se lo dio Dios. Él sabía por la fe, él entendía por la fe que nada de lo que había tenido en la vida le pertenecía a él, porque siempre se lo había dado Dios. Ahora, qué importante es esto, ¿no? Me encanta lo que dice Primera de Crónicas 29:14. David dice, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para poder ofrecer algo a Dios? Si todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Quién soy yo para dar algo si todo lo que tengo lo he recibido de Dios? ¿Por qué voy a enojarme? ¿Por qué voy a ponerme mal si lo que tengo? Hay gente que cuando pierde algo se enoja, blasfema, insulta a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué es eso? Si todo lo que tenés te lo dio Dios. ¿Con qué derecho insultás a Dios? Si tuviste un hijo, ya sea por 1 año, 2 años, 6 años o lo que lo tuviste porque Dios te lo dio. Si tuviste una casa y la perdiste, si tuviste una casa fue porque Dios te la dio. Si tuviste salud es porque Dios te la dio. Yo creo que esto también nos tiene que llevar a replantearnos, ¿no? ¿Estamos siendo agradecidos a Dios por lo que Él nos está dando? Porque a veces incluso perdemos las cosas que tenemos por desagradecidos. Porque en vez de reconocer que todo lo que tenemos nos viene de Dios y agradecer a Dios, nos creemos dueños. Entonces, ¿qué Dios hace? Permite muchas veces que perdamos esas cosas para que nos demos cuenta que nunca fueron nuestras. Cuando Lara murió, nosotros le dimos gracias a Dios por los 2 años que nos permitió tenerla. Matías, Ivana, hasta el día de hoy yo le doy gracias a Dios porque esos 2 años que Dios nos permitió tener a Lara cambiaron nuestras vidas. Yo aprendí la vida de Lara en esos 2 años me cambió, que rompió mi corazón, me hizo una persona diferente. Yo hoy puedo decir que mucho de lo que soy se lo debo a esos 2 años que Dios me dio a Lara, porque en esos 2 años yo aprendí cosas que no podría haber aprendido en ningún curso, en ningún libro, en ningún lugar. Y esos 2 años que Dios me regaló a Lara sirvieron para que mi vida fuera diferente. Entonces, ¿por qué yo ahora voy a ir a Dios y decirle, cómo fuiste tan malo, fuiste cruel? Si nunca fue mía Lara. Job pudo atravesar el dolor, pudo adorar a Dios en su dificultad, porque él sabía que todo lo que tenía le pertenecía a Dios. La pregunta es, ¿sabemos eso? ¿Sabemos eso? Entonces la fe en Dios me ayuda ¿a qué? A poder atravesar estas situaciones. ¿Cómo ves esto, Matías? ¿Qué palabra nos está dando hoy Dios, no?
impresionante. Yo creo que es principal también tener en cuenta esto, pastor, que siempre estamos pidiendo de Dios más, pero hay que ser agradecidos con lo que ya tenemos. Hay que ser agradecidos, no solamente esperar la bendición, sino mirar alrededor y ser agradecidos con lo que ya tenemos. Creo de que en este momento hay mucha gente viendo, y así como usted contaba lo que vivió, yo viví una separación y yo había estado en un tiempo muy estable, sirviendo a Dios, teniendo mi matrimonio, mi esposa, mi hija, mi casa, todo lo que uno sueña. Y de repente, así, cambió de un día para otro, volví a estar en cero. Y creo de que es el momento, ese es el momento exacto, de que o le echamos la culpa a Dios por lo que pasó, o realmente, descansamos en Dios y creemos. Estaba leyendo una palabra en Lucas 22:31 que le dice Jesús, dijo el Señor a Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo como trigo. Y en el 22:33 dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte. Impresionante. Mira esto, cómo volvemos a lo mismo, ¿no? Es la fe la que nos sostiene en medio de las tribulaciones, en medio del dolor. Me encanta porque Job, la fe de Job lo sostuvo. Él dice, desnudo vine, no tenía nada cuando vine, y todo lo que tuve me lo dio Dios. ¿Por qué me voy a enojar con Dios? Porque ahora ya no lo tengo. Si Dios me ha dado todo lo que tengo. Qué maravilloso, qué maravilloso. Qué bueno que en esta noche como iglesia entendamos que todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado y que debiéramos ser más agradecidos, debiéramos valorar más cada cosa que tenemos. Tenés una casita humilde, dale gracias a Dios por esa casita. Hay gente que no tiene casita. Tenés un autito, dale gracias a Dios por ese autito. Dios te lo dio, Dios te lo dio. Y Job es muy agradecido. Él dice, yo no traje nada cuando vine a este mundo. Y todo lo que tuve, los hijos, la casa, la esposa, todo lo que tuve fue porque Dios me lo dio. Y lo disfruté, dijo Job. ¿Por qué voy a enojarme? ¿Por qué voy a blasfemar? Y me encanta porque dice que Job adoró a Dios. ¿Y por qué adoró a Dios? Porque su fe le decía que todo lo que había tenido era porque Dios se lo había dado. Entonces, si a vos te dijeran, te voy a prestar 10 años de vida, ¿te vas a poner a quejar porque vos tienes 12, 14 o 15? No, vas a agradecer que Dios te dio 10 años. Entonces, yo creo que una clave hoy para poder atravesar los momentos duros es, ¿por qué no agradecemos por lo que Dios nos dio? Y perdimos muchas cosas, genial. ¿Por qué no agradecemos por lo que Dios permitió que todavía quedara con nosotros? Porque hay gente que está protestándole a Dios o enojándose con Dios por lo que perdió, en vez de darle gracias a Dios por lo que Dios le dejó todavía, ¿no? Hay gente que se olvida que todavía Dios le ha dado muchas cosas. Entonces, la primer clave que vemos acá es que Job entendió de que Dios era la fuente de su vida. Y qué lindo, porque cuando vos entendés que Dios es la fuente de tu vida, cuando vos entendés como David que todo lo que tenés viene de la mano de Dios, tenés la tranquilidad que ese Dios que te dio una vez te puede volver a dar. Que ese Dios que te bendijo una vez te puede volver a bendecir. Entonces, en vez de renegar con Dios, agradecele, séle fiel, adoralo, porque ese mismo Dios que te dio te puede volver a dar. Y de hecho lo vemos, porque en la vida de Job, ¿qué vemos? Y cuando pasó la prueba, dice que Dios le dio 100 veces más de lo que tenía. Así que mirá qué bendición. Wow. Nuestra pastora Diana ahí nos pone un mensaje muy lindo también. Dice que nuestra fe no debe estar depositada en lo que tenemos, sino en Dios. Wow. 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 Qué importante, ¿no? Porque como vos decías, Matías, hoy, si Job hubiera depositado su confianza en los hijos que tenía, en la riqueza que tenía, en todo lo que poseía, hubiera entrado en una depresión galopante, hubiera entrado en una crisis terrible, pero bueno,
Qué bueno que Job tenía puesta su confianza en Dios. Y la pregunta que podemos hacer es, ¿en dónde está puesta mi confianza? Vos dijiste, Ivana, hoy, ¿no? Sí. Que fue la fe en Dios la que te sacó de donde estuviste, ¿no? Ahora, y si no hubiera estado esa fe, ¿qué pensás, Ivana? Si no hubiese estado esa fe, hubiese hecho desastre. Hubiese hecho desastre en mi accionar, de verdad. O sea, como para que más o menos se entienda, yo me presenté en la comisaría a decir, mi marido se llevó a mi hijo y resulta que la respuesta fue, pero él puede decidir, y yo no entré en caos. O sea que si no hubiese tenido fe y amigos que me hacían poner los pies sobre la tierra, hubiese hecho un caos, no estaría acá sentada, digamos. La realidad Ahora, que vivía me llevaba a poder accionar de cualquier otro modo, pero tenía una esperanza, tenía fe, sabía que lo mejor iba a venir, en algún momento iba a llegar. wow. Primera clave, entonces, comprender que Dios es la fuente de nuestra vida. Comprender que todo lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos lo dio. Que nunca fue nuestro, simplemente Dios nos lo dio para que lo podamos disfrutar el tiempo que Él crea conveniente o el tiempo que Él disponga. Pero tenemos que entender, como dijo David, ¿quiénes somos nosotros para poder darte algo a vos, Señor? Si todo lo que tenemos, en realidad lo tenemos porque lo recibimos de tu mano. Si entendemos que Dios es la fuente, cuando vengan los momentos de escasez, cuando vengan los momentos donde nos quedemos sin recursos, vamos a volver a mirar al cielo y vamos a decir, Señor, te damos toda la gloria, vos sos la fuente de mi bendición, y así como me diste un día, lo vas a volver a hacer. Pero lo segundo que quiero decir esta noche, la segunda clave, porque estamos hablando de cómo fue que Job pudo sobrellevar su dolor, cómo fue que Job pudo seguir adelante en medio de lo que le pasaba, por la fe. La primera clave es que vio a Dios como su fuente, pero la segunda clave es que vio a Dios como el soberano de su vida. Miren lo que dice, versículo 20. Dice, Jehová dio, ¿y qué dice la segunda parte, Ivana? Jehová, sí. Versículo 20, Dice, capítulo 1, versículo 20. Job entonces se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Sí, 1:20 dice ese. Y dijo, sí, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio. Jehová dio y Jehová ¿qué dijo? Jehová quitó. Y Jehová... Mirá, miren esto, chicos, miren esto. Job vio a Dios como el soberano de su vida. Él dijo, Dios me dio y Dios me quitó. Mirá lo que dice. No dice las circunstancias me lo quitaron. No, él dice, Dios me lo quitó. ¿Qué está diciendo él? Él está diciendo, Dios, vos sos el soberano. No hay nada que ocurra en este mundo sin tu autorización. Señor, no cae una hoja del árbol sin que vos lo quieras. No cae un cabello de mi cabeza si vos lo quieras. Señor, si me he quedado ahora sin esto, es porque vos así lo quisiste. Vos sos soberano, vos sos el que tiene el control, vos sos el gobernador del universo, y yo simplemente puedo aceptar tu voluntad y rendirme a lo que vos querés hacer. Cuando entendemos que Dios es soberano, Job sabía que Dios tenía todo el control. Qué impresionante, en qué forma. Ahora miren, ¿por qué es importante creer esto? Porque la creencia de que Dios tiene el control de todo nos muestra también cuánto dependemos de Él para todo. Y también nos damos cuenta de cuán débiles somos. Miren, la Biblia dice que si Dios quiere hacer algo, nadie lo va a detener. Punto. Nadie lo va a detener. Entonces tenemos que entender que Dios es soberano y que Él es quien determina cada cosa en nuestra vida. La creencia de que Dios controla todo nos da paz. Job entendió eso. Job dijo, Dios, vos diste, vos quitaste, el soberano sos vos. El que tiene el control de todas las cosas sos vos. Y yo voy a descansar, ¿en qué? En tu sabiduría, en tu bondad y en que vos sabés que es lo mejor para mí. ¿Quieren que les diga algo?
Yo no entiendo por qué Dios se llevó a Lara. Si me preguntan, no lo entiendo, chicos. Cuando hablamos con Viviana, este año cumpliría 15 años Lara. No me pregunten porque yo no puedo entender por qué Dios se la llevó. Pero sí descanso en esto, que Dios es soberano, que Dios es sabio, que Dios es bondadoso y que Él nunca va a hacer algo con maldad o para mal de mi vida. Si Dios se la llevó a los 2 años, Él sabrá. Quizás un día, en su presencia, yo pueda entender el porqué de muchas cosas. De hecho, dice su palabra, que un día Él va a enjuagar nuestras lágrimas. ¿Y cómo va a enjuagar nuestras lágrimas? Mostrándonos por qué hizo cada cosa como la hizo. Mirá, Ivana, quizás vos o Mati no entendemos. Job, yo me imagino que Job no lo entendía. Pongámonos en la situación de Job. ¿Ustedes creen que Job entendía por qué estaba viviendo lo que vivía? No. Pero Job pudo seguir adelante a pesar de que no entendía por qué estaba sufriendo lo que sufría. Porque, ¿qué dice la palabra? Era santo. Era un hombre digno de Dios. Era un hombre que se esforzaba por hacer las cosas bien. Yo estoy seguro de que él no entendía por qué Dios estaba permitiendo todo ese dolor, todo ese sufrimiento. Pero ¿qué lo consoló? ¿Qué lo fortaleció? ¿Qué lo ayudó a seguir adelante en medio de todo ese dolor y sufrimiento? Que él sabía que Dios era soberano, que Dios estaba en control de todo, que Dios estaba gobernándolo todo. Y él sabía que ese Dios que lo gobernaba todo era un Dios de amor, era un Dios bueno, era un Dios justo y que jamás iba a hacer algo para dañar a sus siervos o a sus hijos. Él sabía que si Dios hizo eso, es porque un propósito tenía para hacerlo. Ahora mi pregunta es, Ivana, Matías, hermanos que nos están viendo, ¿podemos entender que cada vez que Dios permite algo en nuestra vida es con un propósito? Podemos entender que si Dios permite algo en nuestra vida, no es porque le encanta hacernos sufrir, le encanta que nos sintamos miserables. No, no, no. Si Él permite algo en nuestra vida, es porque Él tiene un propósito que quizás no entendemos ahora. Oigan esto. El Señor le dijo a sus discípulos, hay cosas que hoy no las van a poder entender, pero llegará el día, les dijo el Señor, que todo esto que no entienden lo van a lograr entender. ¿Qué quiero decirle hoy a todos que nos están viendo y escuchando? Y que preguntan, pastor, ¿cómo hago para atravesar este tiempo? Yo vengo a decirte, tranquila, descansá en la soberanía de Dios, tranquilo, descansá en la soberanía de Dios. Dios sabe por qué hace lo que hace, Dios sabe por qué permite lo que permite, y se lo permitió no es para tu destrucción, sino para enseñarte algo, o para edificar algo en tu vida, o para cambiar algo en tu vida, pero Él sabe lo que hace. ¿Qué tengo que hacer yo? Por la fe, descansar en la sabiduría de Dios, en el amor de Dios y en la bondad de Dios. ¿Cómo ves esto, Ivana? ¿Cómo nos lleva, ¿no?, a reflexionar que nos olvidamos de la soberanía de Dios? Lo perdimos de vista totalmente. Tal cual. Nos hemos acomodado en tantas cosas que nos olvidamos de esa parte que es fundamental. Nos cuesta decir, aún reconocer que todo nos ayuda para bien. En medio del caos nos cuesta aún reconocer eso, ¿no? Que todo nos ayuda para bien. Pero fundamentalmente esto, puedo ver de que, y primeramente a mí, ¿no? Esa soberanía muchas veces la pasamos por alto. Creemos que somos nosotros los que tenemos el control, que hacemos y deshacemos de un montón de cosas, y en realidad no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él, pura y exclusivamente con Él. El mirá, que dirige Ivana, todo. mirá, Matías, tal cual. Mirá esto, Ivana y Matías y hermanos en la fe. Dios es digno de nuestra confianza. Escuchen esto. Él es demasiado sabio para equivocarse, demasiado poderoso para ser vencido y demasiado bondadoso para hacer algo malo. Lo voy a repetir. Demasiado sabio para equivocarse, demasiado poderoso para ser vencido y demasiado bondadoso para hacer algo malo. Si yo entiendo esto, voy a descansar en que no hay nada que pase en mi vida que Dios lo haya permitido para mi mal, para mi destrucción o para mi dolor. Él lo permitió porque tiene un propósito sabio,
porque Él sabe que es lo mejor para mi vida y aunque yo no lo entienda ahora, va a llegar un día que lo voy a entender. Yo creo que Dios es digno de nuestra confianza. Yo no sé cuántos creen y cuántos dicen amén, pero yo creo que podemos darle crédito a Dios. Me parece que podemos, a veces cuando lo adoramos y decimos que Él es digno, bueno, vivamos eso entonces. Si Él es digno de confianza, vivámoslo. Si creemos que Él es sabio, creamos entonces su sabiduría. Si creemos que Él es bondadoso, creamos en su bondad. Porque hay algo poderoso acá que ya vamos a tratar de terminar, porque se nos pasa la hora. Pero miren esto. Job no solo creyó en la sabiduría de Dios, no solo entendió que Dios le había dado, no solo entendió que Dios era soberano para también pedírselo, sino miren el último punto. Antes de ir al último punto, vamos a poner unos mensajes acá que nos están poniendo. Nuestra pastora Vidal, bueno, Sabrina dice: al final de cada proceso podemos decir, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mamita querida, tal cual. Muchas veces Dios permite para que lo conozcamos de manera más íntima y más personal. Nuestra pastora Viviana nos dice: en medio de las pérdidas podemos conocer su gran soberanía. Dios dio, Dios quitó. Sol nos pone: yo le dije al Señor, mi Señor eres tú, y fuera de ti no tengo nada. Tú eres mi porción y copa. Eres en quien afirmo mi suerte. ¡Wow! ¡Wow! Oscar Rodríguez, hola pastor, está siguiéndonos. Bueno, el tema de hoy creo que es un tema muy poderoso, ¿no? Porque es interesante entender en medio de lo que vivimos, en medio de las pérdidas, que es esta fe en Dios la que nos sostiene. Es esa fe que nos lleva a confiar que Dios en su sabiduría sabe lo que hace, que en su amor no va a permitir nada para nuestro mal, que Él es poderoso y cuando algo malo viene a nuestra vida no es porque Él fue vencido. Oigan esto, lo repito. Cuando algo malo viene a nuestra vida no es porque Dios fue vencido y el diablo ganó. A veces le damos mucho poder al diablo, ¿no? El diablo hizo esto, el diablo hizo lo otro. El diablo no puede hacer lo que Dios no le permite. Y en Job lo podemos ver, porque cada vez que el diablo quiso hacer algo en Job, ¿qué hizo Dios? Te permito, te permito, te permito. Dejemos de alabar tanto al diablo y empecemos a reconocer que es por la soberanía de Dios que somos probados, que es por la soberanía de Dios que estamos pasando por esa adversidad. Y también entendamos algo, que si Dios lo permitió, es porque Él, como dice su palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas finalmente le van a ser para bien. Entonces, no miremos eso malo como algo que viene para destruir. Miremoslo como una posibilidad de crecer, de madurar y, como decía Sabrina, de conocer a Dios de manera más personal. ¿Cómo ves eso, Matías? Wow, impresionante. Algo que decía recién, el diablo también pensó que había vencido a Jesús en la cruz y no fue así. Tal cual. Yo creo que a veces queremos razonar a Dios y la palabra dice que sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos más altos. Creo que somos chiquitos y Él ve por dónde vamos. Y lo último, creo que Job no fue el mismo cuando empezó que cuando terminó. Creo que el Job que terminó la prueba... Creo que en sabiduría, en carácter y todo lo que Dios le permitió. Creo que dice que no hay prueba que Dios no nos deje pasar sin poner la salida. No hay prueba que no podamos soportar. Por eso acá Mati es importante, por eso Ivana es importante, Oscar, Sabrina, Viviana, Sol. Acá es importante no entender el por qué vino la prueba, no entender el por qué vino esto. Acá lo que Dios espera es que confiemos y creamos en Él. Las chicas en la semana hablaban de Lázaro, que estuvo muerto 3 días, y sus hermanas renegaban del Señor. Si hubieras venido, y se enojaron con el Señor, porque no entendían la soberanía de Dios, no entendían que Dios tenía un propósito con esa situación. Wow. Y la soberanía de Dios permitió que Lázaro perdiera la vida, pero también fue la soberanía de Dios la que hizo que al tercer día, cuando vino Jesús, resucitara. Entonces, ahora,
en esos días de la muerte, las hermanas de Lázaro, ¿cómo estaban? Afligidas, adoloridas, enojadas, ofendidas con Jesús. Pero miremos la otra parte. En los días de dolor y sufrimiento, Job hizo algo diferente. Adoró. Y mostró que su fe en Dios era una fe verdadera, inquebrantable, una fe que no cambiaba por las circunstancias. Y acá quiero decir el último punto para poder terminar. Job vio al Señor de igual manera, sin importar lo que aconteciera en su vida. Miren lo que dice. Dios quitó, el nombre del Señor sea alabado, dijo él. ¡Wow! Él dijo, no me importa si tengo o no tengo, no me importa si no me da o me quita. El nombre de Dios tiene que dar. ¿Y qué desafío tenemos acá, iglesia? ¿Qué desafío tenemos acá? De que nuestra fe sea capaz de ver a Dios siempre de igual manera. Hay gente cristiana que cuando las cosas se ponen feas ya no ven a Dios de la misma manera. Empiezan a verlo con recelo, con duda, lo empiezan a mirar como diciendo, Dios, me parece que vos sos injusto, sos malo, no me querés. Ahora mirá lo que hace Job. Él dice, Dios dio, Dios quitó. Eso no va a cambiar. Que yo diga, sea el nombre del Señor bendito por siempre. Y yo creo que el desafío que tenemos es ese. Poder tener esa fe que nos lleve a decir, pase lo que pase, Señor, vos seguís siendo digno de toda alabanza. Señor, vos seguís siendo digno de toda gloria. Señor, vos seguís siendo digno de todo reconocimiento. No importa si me das o me quitas, yo voy a seguir exaltando tu sabiduría, tu poder, tu amor, tu misericordia. Y me encanta porque Job va a decir, yo sé que mi Redentor vive y del polvo de la tierra Él me va a levantar. Qué impresionante, ¿no? Tener esa fe que diga a Dios, no importa la circunstancia, Señor, sigo confiando, sigo creyendo. En esta noche queremos decirle a cada persona que nos está mirando, que confiemos, que creamos en la sabiduría de Dios, creamos en el amor de Dios. No importa si lo que estamos viviendo como Job parece algo cruel, algo desalmado, algo terrible. ¡Qué desafío! ¿Cómo ves esta palabra, Ivana, no? Job, en medio de su dolor, muestra que su fe es verdadera, que su fe es inquebrantable. Él dice, Dios, vos sos soberano, el que da, el que quita. Tu nombre sea alabado por siempre. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Creo que si decíamos que teníamos fe, viene Job a mostrar, bueno, a ver qué tan real, ¿no? Dice aún en el 22, dice de que él no pecó ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Y la verdad, hemos vivido situaciones difíciles y cuántas veces nos hemos quejado o cuántas veces nos estamos quejando y llevamos quejándonos en este día y atribuyéndole a Dios un montón de cosas que en realidad le está teniendo cuidado a nosotros. Simplemente corrimos nuestra mirada y dejamos de ver de que Él es soberano. Él es soberano, no se cae una sola hoja de un árbol sin su consentimiento. Él es el que provee absolutamente todo, pero en medio del caos, en medio de la tribulación, en medio de esa barca que se mueve, que se mece de un lado para otro, no logramos ver de que Él es soberano y tiene contado hasta el último de nuestros cabellos, por lo tanto, Él cuida de nosotros. Cuánto que aprender en esta noche, ¿no? Wow. El título de hoy era Fe cuando todos los recursos se acaban. Y me encanta Job, porque Job muestra cómo, a pesar de que todo lo que él amaba lo perdió de un momento para otro, él muestra que su fe en Dios era inquebrantable. Él muestra que lo que él creía de Dios no cambiaba por las circunstancias que vivía. Él dice, Señor, vos sos soberano y yo creo en tu sabiduría, que no haces nada que sea malo, en tu bondad. Yo en esta noche quiero alentar, Ivana, Matías, me encanta, ahí están poniendo todo, yo sé que mi Redentor vive, me encanta que lo pongan, me encanta porque eso es lo que queremos transmitir, ¿no? La fe verdadera, no la fe, esa fe emocional, esa fe que vive del impulso emocional, no, la verdadera fe. Esa fe queremos mostrar
Ahí parece que se cortó un poquito el internet. Ay, ahí vuelve y ahí estamos. Ahí estamos, ¿se ve bien ahí? Estamos, yo te veo, te escucho. Se ve y se escucha bien. Buenísimo. A Mati también. Buenísimo. Queremos animar en esta noche a forjar una fe real, verdadera, significativa en Dios. Una fe que sin importar las circunstancias que vivamos, nos hagan seguir firmes y adelante. Quiero un mensaje final de cada uno de ustedes, chicos, y luego vamos a orar para que el Señor en esta noche fortalezca la fe de sus hijos y para que aquellos que están atravesando como Job momentos difíciles en esta noche reciban una renovación espiritual, una renovación de fe, que les diga como Job, que les ayude a decir como Job: mi Redentor vive, mi Redentor vive, mi Redentor vive. Y Él me va a levantar de esta situación que estoy viviendo. Así que quiero una palabra final de ustedes para orar y ministrar. Sí, quiero decirles, como decía David en el Salmo 42:5, ¿por qué te abate su alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Si estás hoy turbado, ¿qué tal si le decís hoy, te hablas a vos mismo, ¿no? Y te decís en esta noche que no hay por qué turbarse, que aún en medio de esa situación le alabes, le adores como hizo Job, y vas a ver que tu Redentor vive, y del polvo te va a levantar, del medio de esa situación que parece imposible, de ahí Él te va a levantar, vas a sacudir tu polvo, te va a poner vestiduras nuevas, y te vas a gozar juntamente con Él. Así que vamos, adelante, tu Redentor vive. ¡Wow! ¡Qué increíble tema estamos tratando hoy acerca de la fe en medio de las crisis económicas, en medio de las pérdidas significativas! Estamos hablando de esa fe que nos mantiene confiados en la misericordia, en la sabiduría, en el poder, en la bondad de Dios. Mirá lo que puso la pastora Viviana, puso: en esta mi piel deshecha, en esta mi piel deshecha, dijo Job, yo he de ver a mi Dios. No importa las circunstancias que atraviese, dijo la pastora, no dejes de creer en el soberano. Una palabra rema. En esta mi piel deshecha. Digo, hay que estar en la situación esa, ¿no? De Job, con toda su piel llagada de sarna, pero él diciendo: no importa, yo voy a ver a mi Dios. Y volvemos a lo de la semana pasada, ¿no? La fe en Dios siempre espera lo mejor. Mati, ¿algo que le quieras decir a la audiencia hoy? Sí, simplemente llegar a la conclusión de que la fe nos permite, si nos mantenemos en la prueba, saber de qué estamos hechos. Porque nosotros cuando viene la prueba vemos el gigante y decimos no voy a poder aguantar, pero si nos mantenemos en la fe, creo que podemos descubrir el potencial. Yo hablo también que cuando empecé esta prueba pensé que no iba a poder. Y hoy te digo que es otra cosa. Es otra cosa. Creo que no pensé que estaba hecho para esto. Creo que eso quiero compartir, que la fe nos permite, fe nos permite mantener la prueba y saber de qué estamos hechos. Eso. Wow. El pastor Pedro Escalada, un hombre, yo justamente, Pedrito, te mando un abrazo, te quiero mucho. Ayer me quedé hasta las 3 de la mañana, Pedrito, viendo un documental de las Islas Malvinas, de un héroe que fue y veía y contaba, y me acordaba de vos, Pedro. Hay que tener fe para venir de una guerra como la guerra de las Malvinas, de haber visto tanta gente morir a tu alrededor, de pasar tanto hambre y tanto trauma. Hay que tener fe para estar de pie. Y el pastor Pedro, mirá lo que nos dice, tremendo tema donde Dios nos pregunta, ¿dónde está nuestra fe? Oh, qué tema, ¿no? Hoy, yo creo que si bien Job no podía entender lo que estaba viviendo, él estaba confiando que el mismo Dios que lo había bendecido lo iba a volver a bendecir, que no se había olvidado de él. Déjame decirte algo, iglesia, hermano, hermana que nos estás viendo. Dios no te olvidó. Y como nos decía la pastora, en esta, tu piel deshecha, puede que en esta noche tu corazón esté deshecho, tu mente esté deshecha, puede que tu familia esté deshecha, puede que tu economía esté deshecha, puede que tu vida esté deshecha.
Pero hoy nosotros venimos a decirte de parte de Dios que tu Dios no te olvidó, que tu Dios no te abandonó y que aún del polvo de la tierra te va a levantar, que Él lo único que espera de vos es que le creas, que confíes en su bondad, en su misericordia, en su amor. Porque vive Jehová, que no te desampararé, dice el Señor. No te desamparé ni te dejaré. Estaré contigo cada día, donde quiera que tú vayas. Así que en esta noche queremos alentar a cada persona a levantar un altar de fe. Ahora oramos por vos, Padre, en esta noche. Oramos por cada persona que está pasando como Job una situación de crisis, una situación de dolor, una situación de angustia, que sienten que han perdido todo aquello que amaban, aquello en lo que confiaban, en lo que se apoyaban. Señor, en esta noche declaramos que vos los fortalecés, que vos los renovás, que vos los levantás, que como dice tu palabra, Señor, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, volarán por encima de los problemas. Señor, yo declaro que por creer en vos, en esta noche, Señor, se desatan milagros en esta noche. Señor, personas reciben la victoria en esta noche. Personas reciben su milagro, su transformación. Señor, empiezan a mirar la vida de otra manera y como Job, empiezan a decir, mi Redentor vive y Él me va a levantar. Esta es tu noche, iglesia. Esta es la noche donde Dios nos lleva a poner nuestra confianza en su sabiduría, en su soberanía, en su bondad, en su misericordia. Él no te dejará, Él no te abandonará. Vive Jehová, que Él te levanta en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias. Yo creo que hay algo glorioso que se está desatando. Yo puedo percibir que hay mucha gente que está recibiendo un milagro en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, en su familia. Señor, te alabamos, nos tomamos este tiempo para alabarte, para darte gloria, Señor. Cuando pienso en cómo te alabamos, Señor. Me asombro de ti. Me quiero conformar. He probado y quiero más. Declarado, iglesia, declarado. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Por mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. Él es fiel, iglesia, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Wow, qué poderoso tiempo. Qué poderoso tiempo nos está regalando el Señor, un tiempo donde Él renueva la fe de sus hijos.
cuántos mensajes también allí de bendición. Queremos ir despidiéndonos, diciéndote que podés incluso ver estos mensajes en YouTube, porque los ponemos nuevamente en YouTube y los puedes volver a ver aquí mismo en Facebook. La idea es de que podamos seguir alimentando nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Yo quiero tener una fe más fuerte y quiero tener una fe vigorosa, una fe que me permita avanzar en medio de las tormentas. Yo tengo que alimentar mi espíritu y mi alma de la palabra de Dios. Así que es mejor que volver a escuchar el mensaje, que repetirlo las veces que sea necesario, hasta que mi fe sea capaz de atravesar esa circunstancia y de creer que vienen cosas mejores para mi vida. Mati, ¿algo que quieras decir para despedirte? Wow, no, impresionante que hay por trabajar. Siempre digo que tenemos que trabajar. Hay que trabajar en la fe, en la palabra, ponerla en práctica. Eso solamente. Así que muy emocionante, muy emocionante. Saludos a todos. Matías, Dios te bendiga. Termina bien tu día. Ivana, ¿qué tenemos para decir ante todo lo que hemos venido hablando acerca de la fe? Y vamos a seguir hablando, por supuesto. Qué bueno, qué buen tema para tratar en este tiempo y animarlos a que sean días donde lo adores como nunca lo hiciste, que te tomes ese tiempo, que pongas, le rindas tu mejor adoración, lo mejor, lo que hay en tu corazón, que te adores. Job lo hizo y vio los resultados, así que vamos, que sea una semana de mucha adoración. Dios te bendiga mucho, Ivana. Adelante, gracias por Bendiciones. tu testimonio y gracias por tu valentía al contar momentos de tu vida donde, como Job, lo perdiste todo y tuviste que aprender a confiar en Dios. Y si hoy estás de pie testificando, es porque esa fe que había en tu corazón resultó ser verdadera, fue probada y fue hallada en alabanza. Hoy vivís otros procesos, hoy vivís otras luchas, donde tu fe sigue siendo probada porque finalmente la Biblia dice que la clase de fe que tenemos que tener es la fe que había en Jesús, hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Así que vamos a seguir siendo probados, pero ya con una confianza cada vez mayor de que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Dios te bendiga mucho, Ivana. Nos vemos en la semana. Qué buena reunión, qué buen tema, cuántos testimonios. Me encanta hacer este programa con personas que no tienen temor de contar su vida, de contar sus testimonios, que nos edifican a partir de sus experiencias. Saludamos a cada uno de los hermanos de un encuentro con Jesús, saludamos a cada uno de los que se suman a estas transmisiones. Estamos orando para que pronto podamos vernos personas test a test, dijo uno, cara a cara. Así que Dios te bendiga, como decía Ivana, como decía Matías, no dejemos de adorar, no dejemos de creer y de confiar que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Bendecido